Hola, hola, muy buenas noches, queridos hijos e hijas del Ministerio de Mir y de todos los amigos y amigas que en esta noche ya están conectados en esta transmisión online por Facebook. Que Dios te bendiga. Estábamos disfrutando de una hermosa alabanza. La novia ya está lista. ¿Cómo te estás preparando en este tiempo? ¿Cómo te estás preparando en este día para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hoy es un día muy especial. Hoy es un día de fiesta, hoy estamos propiamente celebrando las Pascuas de Resurrección, la primera fiesta del Señor, este Pesaj, en lengua hebrea, Pesaj, que significa pasar por alto. Agradecidos al Señor por esta cadena que estamos disfrutando. Yo la estoy disfrutando junto a mi familia, yo sé que tú también estás disfrutando esta cadena, todos los que venimos siguiéndola desde el primer día, desde el día miércoles que hemos comenzado celebrando esta cadena de Pascua, convocando esta primer fiesta del Señor. Ahí estamos contentos de cómo el Señor nos viene ministrando a través de las mesas del reino. El día miércoles el Señor nos ministraba acerca de la mesa de las ofrendas. El día jueves nos ministró el Señor acerca de la mesa de la bendición. El día viernes el Señor nos invitaba como rey a sentarnos como heredero a su mesa, a la mesa del reino, a la mesa del rey. El día de anoche el Señor nos estaba ministrando acerca de la mesa del aceite y el perfume, el incienso. Y hoy tenemos una nueva mesa para seguir esta cadena de Pascua, esta cadena de Pesaj, esta primer fiesta del Señor que podemos celebrarla y la podemos celebrar con todo gozo, con todo alegría. Tú me podrás decir, pastor, pero es una cadena diferente. Claro que sí, es muy diferente, es una fiesta diferente. Estamos en cuarentena obligatoria y aislada. Estamos en cuarentena a nivel mundial. Estamos en cuarentena a nivel país. Pero hay un gozo en nuestro corazón que ni la cuarentena ni la pandemia que está azotando el mundo nos puede ser quitada. Y es el gozo del Espíritu Santo. Por eso hoy me toca a mí ministrar la mesa del pacto. La mesa del pacto. Y quiero que me acompañes al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Nos vamos a comenzar a leer desde el versículo 7, pero en el versículo 14 está la clave. Versículo 7, vamos a comenzar a leer para entender a qué se refería el Señor y qué fiesta se iba a celebrar. La fiesta que se estaba por celebrar y que estaban a punto de festejar los apóstoles junto a Jesús era nada más y nada menos que la fiesta de las Pascuas, las Pascuas judías, aquella Pascua que había sido conmemorada desde el primer día que habían salido desde Egipto, que el Señor los había sacado con mano fuerte, que el Señor los había sacado con mano poderosa de la esclavitud para ir hacia la tierra prometida. Aquella noche en el libro de Éxodo capítulo 12, aquella noche comieron el cordero como el Señor les indicó a través de la vida de Moisés, comieron el cordero uno por familia y dice que la sangre de aquel cordero comenzaron a ponerlo sobre los dinteles de las puertas y ventanas de la casa de los israelitas, porque esa noche mientras ellos estaban celebrando la Pascua, se estaban preparando para salir de Egipto hacia la tierra prometida, donde estaban celebrando el último día de ser esclavos para pasar a la libertad. Dice que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte como última plaga para matar a los primogénitos de Egipto, pero donde el ángel veía la sangre de aquel cordero, él no podía tocar aquella casa. Y hoy estamos ante la sangre del cordero de Dios, que es Jesús. Jesús es el cordero pascual, es el cordero de nuestra Pascua. Juan el Bautista tuvo la bendición de cuando vio venir a Jesús hacia él para ser bautizado en el río del Jordán. Juan el Bautista lo reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor dio su vida en la cruz del Calvario. Estábamos conmemorando estos días y recordando la pasión de Jesús. Estábamos recordando la última cena con sus discípulos. Estuvimos recordando el lavamiento de aquellos pies en aquella noche. Y cuántas cosas nos lleva a la reflexión en estos días. Pero hoy te quiero hablar sobre esa Pascua que iban a celebrar aquella noche. Iba a ser una Pascua completamente diferente, porque algo nuevo el Señor les iba a anunciar a aquellos discípulos. Algo nuevo el Señor les iba a enseñar, y eso iba a quedar como memorial hasta el día de hoy.
Por eso el apóstol Pablo, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, el apóstol Pablo hace alusión de aquella noche y hace alusión a las palabras de Jesús cuando dijo: hagan esto en memoria de mí. Por eso quiero compartir, querido oyente, querido amigo y querido hijo que me estás oyendo en esta noche, en Lucas 22, capítulo 22, versículo 7 en adelante, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: mi maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aleluya. ¿Dónde se sentó el Señor? A la mesa. ¿Con quién? Con sus apóstoles, con sus discípulos, con aquellos seguidores y con aquellos escogidos que el Señor los vino preparando durante 3 años, desde el comienzo de su ministerio, desde el día que los escogió. Ellos pudieron ver la gloria de Dios a través del Hijo de Dios. Ellos pudieron ver prodigios y milagros, liberación. Ellos fueron testigos de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos fueron testigos como el Señor perdonaba a los pecadores. Ellos fueron testigos como el Señor resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados. Ellos habían acompañado al Señor durante 3 años, habían sido sus discípulos. Ellos vieron cómo las maravillas de Dios se manifestaba por el Hijo del Hombre. Pero esa noche iba a ser la última cena. Iba a ser la cena de las Pascuas, donde iban a conmemorar una vez más la salida de Egipto. Pero esa noche algo iba a cambiar en esa Pascua. Porque el versículo 14 dice: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y en el versículo 15 le dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y fíjate el deseo del Señor de poder celebrar aquellas Pascuas que Él pesa con los discípulos, porque algo se iba a revelar en esa noche, algo se iba a revelar en aquella Pascua. Y el Señor en el versículo 16 le dijo: porque os digo que no la comerás más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjense en que el Señor repetía una y otra vez: en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Porque a partir de ahí, las Pascuas que se iban a celebrar desde ahí en adelante, iba a ser la Pascua recordando la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso en el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Ahí me quiero detener. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Querida iglesia y querido oyente que me estás oyendo en esta noche, hasta ese momento nadie había hablado de la sangre. Hasta ese momento lo único que tenían en memoria aquellos discípulos era la Pascua del Éxodo, era la Pascua de aquella salida, de aquella noche.
donde pudieron ver cómo Dios los guardó de la plaga del ángel de la muerte y cómo ellos celebraron su salida hacia la libertad después de haber sido 400 años esclavos y haber estado oprimido en la tierra de Egipto. Pero esa noche el Señor en la revelación toma la copa, una copa que hasta el momento nadie había dicho nada acerca de esa copa, y le dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y la palabra pacto significa un acuerdo, un compromiso entre dos o más personas que aceptan respetarlo y serle fiel a todo lo que se establece en ese pacto. Y la copa del nuevo pacto, del derramamiento de la sangre de Cristo, iba a ser el compromiso de Jesús de ir como Él propiamente, el Cordero de Dios, a la cruz del Calvario, a morir por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma y para darnos vida eterna. Por eso la sangre de Cristo hoy está vigente. Por eso la sangre de Cristo todavía clama desde el altar. Por eso la sangre de Cristo tiene poder todavía para limpiar y lavarnos de pecado. Por eso la sangre de Cristo todavía tiene testimonios para cubrirnos, para sanarnos, para libertarnos y para librarnos de la misma muerte como aquella noche en Egipto. Un pacto es un acuerdo y un compromiso. Pacto significa también reconciliación. El pacto es como un arma espiritual que se puede usar en estos tiempos proféticos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y es el pacto de la sangre que tenemos que renovar más que nunca en estos tiempos. ¿Un pacto se puede romper, pastor? Sí. ¿Cuándo un pacto se rompe? Cuando uno de las partes desobedece o no la cumple o la rompe propiamente dicho. Pero el pacto que el Señor iba a hacer aquella noche con los discípulos iba a ser un pacto eterno, un pacto que hasta el día de hoy tiene vigencia. Por eso Él decía una y otra vez: hagan esto en memoria de mí. Y tomando aquella copa, Él pudo decir: esta copa es el nuevo pacto. Yo me comprometo que a través de este símbolo, a través de esta copa que estoy levantando y a través del fruto de la vid que representa mi sangre, yo les prometo que esa sangre que voy a derramar dentro de horas en aquella cruz, donde voy a padecer por todos ustedes y por el mundo entero, será la sangre que los lavará y los limpiará para siempre y por siempre. Será la sangre que tendrá poder para limpiarlos y lavarlos de pecado. Será mi sangre que tendrá poder para cubrirlos de todo mal. Será mi sangre. Y cada vez que conmemoren mi cena, cada vez que hagan esto en memoria de mí y partan mi pan como símbolo de mi cuerpo que será entregado por ustedes, y cada vez que levanten la copa, mi muerte anunciarán hasta que yo venga. Y dice, los estudiosos en la cultura hebrea, había 4 copas. Y el Señor tomó la tercera copa aquella noche y dejó una copa reservada. Y esa copa que no fue tomada aquella noche es la copa que está reservada para el día que estemos en las bodas del Cordero, cuando el Señor venga por nosotros como iglesia, cuando se produzca el rapto de la iglesia y seamos llevados con el Señor al reino de los cielos. Por eso estas mesas son mesas de reino. Por eso esta mesa de pacto es una mesa de reino. Es la antesala de lo que va a acontecer en el cumplimiento de las profecías. Y esa copa está reservada para ser celebrada en aquel día con toda su iglesia, con nosotros, con su novia, con la novia que nos estamos preparando como novia ataviada, preparándonos para recibir al esposo, a ese esposo que es Jesucristo, el esposo de la iglesia, a ese Cordero que quita el pecado del mundo.
a ese Jesucristo que vino como Cordero, pero que volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere hacer un pacto nuevamente con todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo puede citar estas palabras y dice: hagan un nuevo pacto en mi sangre. Pacto es compromiso. Y cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor a celebrar la cena, cada vez que participamos del pan y del vino, es una nueva oportunidad que el Señor nos da para renovar ese pacto, ese compromiso de fe, ese compromiso de amor, ese compromiso de servicio, ese compromiso de ser testigos del poder de Dios. Cada vez que el Señor nos permite sentarnos a la mesa del pacto, es una nueva oportunidad que el Señor nos permite reconciliarnos con Él. Porque hay pactos que se rompen, y no es porque Dios lo rompe, es porque el hombre rompe ese pacto con Dios. Y aún muchas veces siendo creyente, por las debilidades, por los pecados, por los errores, ese pacto se rompe. Pero cuando te sientas a la mesa, el Señor te da una oportunidad de renovar ese pacto. Por eso Él pudo levantar esa copa aquella noche y dijo: esta es mi sangre que será derramada por usted. Esta es la copa del nuevo pacto. Y como te dije, hubo muchísimos pactos del Antiguo Testamento. Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con los hombres. Pero este pacto que el Señor estaba haciendo era un pacto especial. Era un pacto que iba a tener vigencia hasta la eternidad, y tiene vigencia hasta la eternidad. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Y cuál es la clave para que no se rompa el pacto con el Señor? Si seguimos leyendo en Lucas capítulo 22, en el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Versículo 21 dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Porque en esa mesa, así como estaban los discípulos de pacto y estaban los discípulos para renovar el pacto esa noche, estaba sentado lamentablemente aquel que ya había roto el pacto desde su corazón. Estaba sentado aquel que de antemano había decidido traicionar al maestro por 30 monedas de plata. Aquella noche el Señor iba a ser entregado en mano de los pecadores para comenzar su calvario, para comenzar su pasión hasta la muerte y muerte de cruz, para luego al tercer día resucitar. Por eso Él sabía que ahí había un corazón que no estaba en pacto. Si bien los otros 11 tenían un pacto con Cristo y tenían la oportunidad esa noche de renovar nuevamente ese pacto, había un corazón que estaba completamente fuera del pacto del Señor. Y versículo 25 dice: pero Él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? Es el que se sienta a la mesa. Aleluya. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí está la clave. Cuando nosotros no vamos a romper el pacto con el Señor, cuando permanezcamos en Él, cuando seamos constantes y perseverantes con Él, vamos a tener el pacto vigente con el Señor. Por eso el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor ilustra acerca de la vid verdadera. Él se pone como la vid verdadera y dice que nuestro Padre, su Padre, es el labrador. Y en el capítulo 15, versículo 4 de Juan, Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros.
Esa es la clave de estar en pacto con el Señor, la permanencia con Él, la perseverancia con Él. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, es decir, sin pacto, sin compromiso, sin obediencia, sin reconciliación, no puede haber permanencia con el Señor y no puede haber frutos del Señor en nuestra vida. Por eso dijo, separado de mí nada, absolutamente nada podéis hacer. Pero en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Amén. Cuando nosotros participamos del pacto del Señor, cuando tenemos la honra de sentarnos a la mesa, cuando tenemos la oportunidad de levantar, como en esta noche levantaremos la copa, celebrando la cena del Señor, como Jesús levantó aquella copa aquella noche y les enseñó por primera vez que esa sería una copa en su sangre que sería derramada para el perdón de los pecados y que sería una reconciliación para siempre y por siempre de Dios con el hombre a través de Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor dice, mientras vos estés en pacto conmigo, pedí todo lo que quieras, porque todo lo que quieras te será hecho por cuanto permaneces en mí. Aleluya. Permanece en Cristo. No te separes de Él. No te apartes ni por una décima de segundo de Él. Permanece a la vid verdadera. Sé ese pámpano que te dejas limpiar. Sé ese pámpano que te dejas labrar por la mano del Padre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hoy te da la oportunidad el Señor de volverte a sentar en la mesa de pacto. Hoy te da la oportunidad el Señor de volver a reconciliarte con el Señor si tu corazón se ha alejado de Él. Hoy nos da la oportunidad el Señor en esta Pascua de Resurrección, celebrando este Pesaj, esta primera fiesta del Señor. El Señor por su resurrección, Él te da la oportunidad en esta noche y te dice, hijo, hija, siéntate a la mesa porque hay una copa preparada, porque hay pan preparado que yo quiero participar con cada uno de ustedes, porque lo harán esto en memoria de mí. Aleluya. Mateo capítulo 24, cuando el Señor que hemos estado ministrando días atrás, en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor les enseña a los discípulos, porque ellos preguntan, y nótese bien, ellos preguntan, tenían interés. No te olvides de esto que te estoy diciendo. Ellos preguntan, le preguntan al Señor, tenían interés, querían saber, tenían intención de aprender. Ellos le preguntan al Señor y les dice, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? Le dicen. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y como hemos estado ministrando días atrás, recordad que el Señor nos habló, que el Señor lo primero que le dijo, mirad que nadie os engañe. Y el Señor nos enseñaba en aquella prédica de que tenemos que guardarnos nosotros mismos, de que nuestro corazón no nos engañe y no ser engañado por las intenciones de nuestro propio corazón. Pero en un momento, en esas señales que el Señor les está enseñando, en Mateo 24, capítulo 2, versículo 2 y versículo 13, el Señor les dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Recuerdas el mensaje? El frío que mata. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere. Por eso te dije que la clave para permanecer en pacto con el Señor es la permanencia y la perseverancia en Él. El que permanece en mí. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí. El que está conmigo. El que no rompe el pacto conmigo. El que se sienta a mi mesa con un corazón dispuesto. Con un corazón constricto y humillado. Con un corazón arrepentido. Con un corazón humillado delante de mi presencia. El que quiere ser mi discípulo. El que es capaz de tomar la cruz cada día y negarse a sí mismo y venir en pos de mí. Ese que persevere, ese que el amor no se enfriará en su corazón, ese que busque mi presencia, que busque el calor de mi Espíritu Santo, que busque que el fuego no se apague en su corazón, que encienda la brasa cada día a través de la comunión conmigo, a través de la oración, de la intimidad, a través del aceite y del perfume como anoche el Señor nos ministraba, a través del incienso que representa la oración, a través del aceite que representa la unción y la presencia del Señor. El que esté ahí permanente, el que esté ahí arraigado a la vida verdadera, el que se deje labrar, el que se deje cambiar por mi Padre, el que se deje transformar por mi Espíritu Santo, el que muestre frutos dignos de arrepentimiento, como Juan el Bautista predicaba en su mensaje: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento es cambiar de dirección, es cambiar de actitud, es dejarnos transformar el corazón por el Señor. Arrepentimiento no es solamente llorar lágrimas, porque a veces se llora por dolor, a veces se llora por tristeza, por depresión, a veces se llora por desesperación, a veces se llora por miedo, a veces se llora por desesperación. Pero cuando tú derramas lágrimas de arrepentimiento por amor, cuando tú reconoces al Señor que necesitas estar en pacto con Él, estar en ese acuerdo, en ese compromiso, en esa reconciliación, cuando tú decides aceptar ese pacto y decides respetar a Cristo y serle fiel en todo tiempo, entonces tu corazón va a permanecer unido a Él, va a permanecer unido a la vida verdadera, va a permanecer, tu corazón no se va a enfriar. Tú no estarás en la lista de la iglesia de Efesios cuando el Señor le habla a aquella iglesia: has dejado tu primer amor. Tú no estarás en esa lista, porque ese amor estará tan intacto como aquel día que entregaste tu vida al Señor. Yo no sé cuántos años hace que has conocido al Señor. Yo no sé cuántos años hace que has entregado tu vida a Cristo. Yo no sé cuántos años hace que has tenido un encuentro personal con el Señor. Pero aquellos que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, nunca nos olvidamos de ese encuentro, de ese primer día, de ese pacto que hicimos con Cristo. Y aunque pasaron cosas, aunque nos vinieron pruebas, aunque nos vinieron luchas, aunque pasamos desierto, aunque pasamos tempestades, aunque por un momento parecería como que perdimos a Cristo entre la multitud, como por un momento como que nuestro corazón parecería que se alejó del Señor, como en algún momento de nuestra vida llegamos quizás a decir: Señor, no me acordaré más de ti ni de tu nombre, y no predicaré más de tu nombre. Pero el Señor, en ese momento, los que estamos en pacto, los que estamos en compromiso, porque Cristo nos rompe el pacto, dice Jeremías: mas hubo un fuego que me sedujo hasta los huesos, quise soportarlo pero no pude, aleluya. Quise soportarlo pero no pude, aleluya. Quise soportarlo pero no pude, quise soportarlo pero no pude. Porque hay un pacto vigente, hay una sangre que clama por misericordia. Oh Yeshua, oh Señor, tú en este tiempo, Señor, nos permitiste meternos, Señor, en el arca de nuestras casas. Tú en este tiempo, Señor, frenaste las agendas ministeriales. En este tiempo permitiste que los templos se cerraran. En este tiempo, Señor, tú dijiste:
Ahora en mis tiempos que los visitaré. Yo siento que esta pandemia que el Señor ha permitido en el mundo entero, como yo hoy hablaba con mis hijos espirituales en ese WhatsApp del ministerio, no solamente este juicio es para las naciones, este juicio también comenzó para la casa de Dios, porque la Biblia lo establece, que primeramente el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor quiere arreglar con nosotros, sus hijos. Hay cosas que el Señor quiere arreglar con nosotros, los ministros. Hay cosas que el Señor quiere arreglar con su pueblo. Hay cosas, porque Dios tiene misericordia del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce. Porque el mundo le está dando la espalda y Dios está dando tiempo de arrepentimiento y misericordia. Pero nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, seamos quien seamos, tengamos la posición que tengamos dentro de un ministerio, seas pastor, evangelista, profeta, maestro, anciano, diácono, portero, o seas simplemente un creyente, un miembro que vienes a congregarte, nosotros conocemos el amor del Señor y no tendremos excusa delante del Señor. Por eso a mí me impacta cuando Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 2, versículo 1 le dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Por eso el Señor hoy nos da la oportunidad. Por eso el Señor dijo: basta. Se van a parar las agendas ministeriales. Se van a parar un poco de las obras del trabajo. Se van a meter en sus casas. Porque yo con amor eterno los he amado y prolongué mi misericordia. Porque cuántas veces el Señor quiso hablar con nosotros y no hemos tenido tiempo. Cuántas veces hemos estado llenos de compromisos ministeriales. Cuántas veces te has afanado por el trabajo. Te has afanado por los bienes de esta tierra. Cuántas veces el Señor quiso hablar con nosotros y no teníamos tiempo para sentarnos en la mesa. Porque mesa es comunión. Mesa es diálogo. Mesa es familia. Nosotros como familia tenemos una característica que le hemos enseñado a la iglesia. Cuando nos sentamos en la mesa es tiempo de dialogar, no es tiempo de celulares, no es tiempo de televisión, no es tiempo de diálogo, es tiempo de comunión, es tiempo de almorzar, es tiempo quizás de cenar, de desayunar o de merendar, pero es tiempo de familia, es tiempo de compartir. ¿Cuántas veces no has tenido tiempo para sentarte en esa mesa de pacto? ¿Cuántas veces por estar afanado y tan preocupado por tantos quehaceres hemos tenido el corazón de Marta cuando Jesús las visitaba a Marta y a María y a Lázaro en su casa? Pero María enseguida dejaba todo lo que tenía que hacer y se sentaba a los pies de Cristo. Se sentaba a una mesa de pacto porque sabía que era la hora donde el Señor venía a enseñar algo nuevo a sus vidas. Pero el corazón de Marta, el corazón afanado, el corazón que no tenía tiempo para el Señor, estaba turbada y afanada y el Señor se lo hace ver. Por este tiempo el Señor ha parado las actividades, ha parado la tarea laboral. Casi el 90% de las tareas laborales se ha paralizado. Son muy pocos los que salen a trabajar en algunos trabajos que tienen que estar sí o sí. Ha parado el Señor las agendas ministeriales. Ha parado el Señor los cultos dentro de los templos. Porque este es el tiempo donde el Señor nos dice: quiero que te sientes en mi mesa, a la mesa del pacto. Porque yo tengo una copa que levantar contigo y tengo un pan que compartir contigo. Aleluya. Por eso dijo: el que permanece en mí, el que está conmigo, el que no se separa de mí, este llevará muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mientras perseveres hasta el fin, tu corazón no se enfriará. Tu corazón arderá y palpitará con la misma pasión que aquella vez que te encontraste con Cristo.
Y tú me podrás decir, ¿y si rompí el pacto? ¿Estoy fuera de la mesa del Señor? ¿Puedo reafirmar mi pacto y hacer un pacto nuevo con Él? Sí, sí. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento que te llevará a la reconciliación con Él. Todos conocemos acerca del apóstol Pedro, ¿no es verdad? El primer apóstol, el primer pastor de la iglesia original. Aquel que en el día de Pentecostés, luego que fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo a explicarle a aquellos hombres y mujeres que se burlaban y que pensaban que estaban borrachos porque los oían hablar en sus propias lenguas y no entendía qué estaba aconteciendo. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y predica en aquella oportunidad, citando la profecía de Joel, diciendo que la profecía de Joel se había dado cumplimiento ante sus propios ojos. Y les predica acerca del Cristo crucificado. Y les predica acerca del plan de salvación. Y dice que 3.000 almas se convirtieron. A ese mismo Pedro que el Padre le había revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que quién soy? Y usted sabe la historia por la Biblia, que comienzan a decir que muchos decían que era Juan el Bautista, Elías, Moisés. Y el Señor dice, muy bien, pero ustedes con el cual caminan conmigo, están en pacto conmigo, ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Dice que Pedro es el que responde de los 12, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia y te daré la llave del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero ese mismo Pedro, cuando vos lees el Evangelio de Lucas, capítulo 22, donde estábamos, luego que el Señor celebró la cena y participaron del pan y del vino, ese mismo Pedro en el versículo 31 le dijo al Señor, el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Porque Pedro tenía pacto, él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto de ir hasta la muerte con el Señor, pero el Señor que conoce mucho más allá de lo que nuestros ojos ven y que de nuestro corazón sabe. Por eso el Señor nos decía que nadie te engañe y sobre todo que tu propio corazón no te engañe. El Señor que conoce todas las cosas, en el versículo 34 le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. 3 veces que me conoces, le dijo, me vas a negar 3 veces. Cuando el Señor es arrestado aquella noche y es llevado para ser azotado y es llevado ante Pilatos y ante Herodes, versículo 54 de Lucas 22, cuando lo prendieron al Señor, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué hizo Pedro? Estaba sentado entre la multitud. Versículo 56 de Lucas 22 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo,
también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Aún Pedro rompió el pacto. Y el Señor se lo había anticipado: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero no temas, Pedro, porque yo he rogado por ti y tú vendrás luego y confirmarás a tus hermanos. Que el Señor estaba profetizando, porque fue Pedro quien corrió luego que María Magdalena fue al sepulcro y vio que Cristo había resucitado. Fue Pedro con los discípulos a ver lo mismo y a confirmar lo que María Magdalena les había dicho, que Cristo no estaba en la tumba, que había resucitado. Fue Pedro quien vino y le confirmó a sus hermanos que el Señor había resucitado. ¿Por qué? Porque a pesar que Pedro había roto el pacto por miedo, por temor aquella noche, había un pacto de parte de Dios para con Pedro, porque Dios no rompe los pactos con nosotros. Lo que Dios dice, Dios lo hace, Dios lo promete y lo cumple, porque Dios no es hijo de hombre ni hombre para mentir. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pedro lo negó aquella noche por primera vez, diciéndole a esa mujer: no lo conozco, mujer. 58 de Lucas 22 dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación. 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Versículo 60, Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Lo que el Señor le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro había roto el pacto por miedo. Pedro había roto el pacto por temor y lo negó. ¿Y cuántas veces nosotros rompemos el pacto con el Señor? Quizás por diferentes causas, por diferentes acciones y diferentes actitudes que a Dios no le agrada y le ofendemos a Él, por desobediencia, por irresponsabilidad, por no cumplir promesas, para hacerle promesas al Señor y votos y luego no cumplirlos. ¿Cuántas veces hemos roto el pacto con el Señor y nos hemos levantado de la mesa y le hemos negado con nuestros hechos al Señor? Pero Dios, que es un Dios de pacto, Él tiene amor y perdón para aquellos que se arrepienten. Porque aquí me da a entender la palabra que Pedro lloró amargamente. Y en otro evangelio dice que Pedro se apartó al patio de aquel lugar y lloró amargamente. Porque él reconoció lo que había hecho. Versículo 62 lo dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Él reconoció que había roto el pacto, que lo había negado. Pero yo te dije que si alguno rompe el pacto y se arrepiente de verdad, hay oportunidad de reconciliación con el Señor por medio de su sangre. Por eso el Señor había levantado aquella copa que nunca había sido levantado aquella noche. Por eso el Señor pudo decir: este es el nuevo pacto. Les estaba enseñando: este es mi nuevo compromiso. Antes tenían que poner la sangre del cordero animal, pero ahora yo voy a tomar el lugar de ese cordero. Ya no necesitarán más sacrificio, que solamente venir a mi sangre, participar de mi pan y participar de mi copa, porque será mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. Aleluya. Y cuando Pedro se arrepiente, si vamos nuevamente al Evangelio de Juan, ya para ir terminando, Juan capítulo 20, aleluya. Pedro estaba arrepentido de lo que había hecho, porque dice que él lloró aquella noche fuera de aquel patio. Y lloró amargamente, hermano. ¿Y cuántas veces tú has llorado? ¿No es verdad? ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de cosas y verdaderamente nos ha pesado el corazón por haber defraudado al Señor? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces hemos sido ingratos con el Señor? ¿Cuántas veces hemos pagado mal a aquel que tanto bien nos hace? ¿Cuántas veces hemos sido infiel con el Señor
Y Él ha permanecido fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Habían crucificado a Jesús. Ellos tenían temor y estaban escondidos. Pero en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice que estaban los discípulos y entre ellos estaba Pedro. Entonces en el capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 1 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscura al sepulcro y vio quitada la piedra y el sepulcro del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, era Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y comían. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario del que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Volvió Pedro, y ahí se cumple cuando el Señor le dice: volverás a tus hermanos. Volverá. ¿Y a qué volvió Pedro? A testificar y a rectificar lo que María Magdalena había dicho: el Señor no está en el sepulcro, Él ha resucitado. Aleluya. Él ha resucitado y Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. ¿Cuántos creen que el Señor ha resucitado? Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor ha resucitado? Y luego, cuando están en una oportunidad que el Señor resucitó, dice que estaba Pedro con los discípulos y Pedro dijo: voy a pescar. Y fueron también con él Juan y otros discípulos. Y dice que se subieron a la barca. Y dice que estaban en el medio del mar y no habían pescado absolutamente nada. Y cuando estaban en la barca, dice que el Señor los vio y fue a la orilla. Y nuevamente dice que les dice las mismas palabras que una vez les había dicho a Pedro, a Juan y a Andrés, que estaban en la misma barca: echen las redes a la derecha. Y cuando Juan oyó esa voz, le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro, es la voz del Señor. Y Pedro dice que cuando se dio cuenta, se tiró al agua porque se había ceñido de su ropa. Y cuando ellos volvieron a la playa, dice que el Señor tomó los peces, asó los peces y comieron. Y mientras estaban comiendo en aquella cena, después que el Señor les ha dicho la misma palabra: echen la red a la derecha, en San Juan capítulo 21, una vez que trajeron los peces y comieron, versículo 12, le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Versículo 13 de San Juan 21 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces? Era la tercera vez que el Señor se manifestaba después de haber resucitado de entre los muertos. Y versículo 15. Y esta es la historia que me impacta a mí. Porque este nuevamente es el nuevo pacto. Por eso yo te dije que si has roto el pacto, no te quedas fuera de la mesa del pacto. Tienes oportunidad de arrepentirte verdaderamente y reconciliarte con el Señor. El Señor sabía que Pedro lo había negado, pero había un pacto. Pedro era el elegido, era el que iba a ser
aquel primer pastor de aquella iglesia original, en aquella iglesia del libro de los Hechos, en aquella iglesia después del día de Pentecostés, a él se le había revelado de que Cristo era el Señor, el Hijo del Dios viviente. A él se le había dado la profecía: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, yo te doy las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Había un pacto vigente. Había un anticipo. Me vas a negar, Pedro, pero tú vas a volver y vas a confirmar a tus hermanos que yo he resucitado. Hay un pacto, Pedro. La copa que yo he levantado es la copa de la reconciliación, es la copa del perdón de los pecados, es la copa en mi sangre, la sangre que será derramada. Pedro, yo no rompo pacto. Yo soy un Dios de pacto, un Dios que guarda mi palabra, un Dios que lo que prometo lo cumplo, un Dios que no soy como el hombre, ni hijo de hombre que miento, un Dios verdadero, un Dios veraz, que lo que digo lo cumplo. El Señor, después que comió, había 11, porque recordad que Judas ya se había matado por remordimiento después que traicionó a Jesús. Estaban los 11, habían terminado de cenar, de haber comido aquel pescado, y el Señor podía haber elegido a cualquiera. Podría haber elegido a Andrés, podría haber elegido a Juan, su discípulo amado, el que se recostaba sobre el pecho del Señor. Podría haber elegido a Mateos, podía haber elegido a Marcos, podía haber elegido a cualquiera de los 11, pero no eligió a cualquiera. Eligió a Pedro. Después de haber cenado, en el versículo 12, ninguno se atrevía a preguntar quién era, porque todos sabían que era el Señor. 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14 era la tercera vez que el Señor se manifestaba después de haber resucitado. Pero el 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aleluya. Hay nuevamente la reconciliación, nuevamente el pacto, nuevamente la oportunidad de Pedro de sentarse a la mesa, como el Señor nos está dando una oportunidad esta noche. Hijo de Simón, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. ¿Qué sabe el Señor? Todo. 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 Antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor la sabe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Yo no me he olvidado de mi pacto contigo, no me he olvidado de mi promesa. Tú eres Pedro, tú eres la roca, tú eres el escogido que yo voy a levantar después que lo llenen aquel aposento alto con mi Espíritu Santo. Vas a ser el primero que te vas a levantar como el pastor de mi iglesia. La iglesia que nacerá en Jerusalén al mundo. Y lleno del Espíritu Santo vas a proclamar que yo soy el Señor, que yo soy el Salvador. Y todo el que cree no se perderá. Tú eres el que está en pacto conmigo y yo estoy en pacto contigo. Sígueme, sígueme. Y desde ese momento Pedro hizo un pacto que nunca más
Hay registro en la Biblia que lo rompió. Ese pacto que hicieron aquel día. Y yo me lo imagino al Señor. Como Él es tan amoroso, me lo imagino al Señor haberlo tomado a Pedro de sus hombros. Haberlo llevado como un padre con un hijo, haber caminado en esa playa. Y ese diálogo tan hermoso. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, prepárate. Porque desde este momento que entras en pacto conmigo, vas a permanecer conmigo, vas a perseverar hasta el fin. Aún hasta la muerte. Y hay registro que Pedro murió crucificado como el Señor. Con la única diferencia que él dijo: yo no soy digno de morir como el Señor. Crucifíquenme cabeza abajo. Y él murió en Roma, crucificado cabeza abajo, contemplando la ciudad de Roma, pero recordando las palabras del Señor: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Pedro, cuando era joven, te ceñías e ibas donde quería. Pero cuando seas viejo, Pedro, otro te ceñirás e irás donde tú no quieras. Darás la vida por mí, porque hay un pacto eterno. Y este es el tiempo del pacto. Este es el tiempo donde nuevamente el Señor quiere que levantemos la copa con Él esta noche. Esta es la nueva oportunidad que el Señor nos da esta noche de partir el pan junto a Él y de participar de la mesa del Señor. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado ahí con tu familia? ¿Estás preparado para sentarte a esta mesa de pacto? ¿Estás preparado nuevamente para hacer un acuerdo con Él? De hacer un compromiso de amor con Él, de hacer un compromiso de servicio con Él, de hacer un compromiso de fidelidad con Él. Tú no puedes ser igual cuando volvamos a los templos después de esta pandemia, de esta cuarentena. Tiene que haber una transformación en el corazón. Tiene que haber un hambre y una sed de justicia por amor a su nombre. Tiene que haber un deseo y un anhelo de conocerle más a Él. Algo tiene que suceder después que volvamos a los templos. Algo está sucediendo. Aleluya. Por eso el Señor aquella noche, en aquella cena que tuvo con el Señor ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 19. Él tomó el pan y dio gracias y lo partió. Aleluya. Toma el pan esta noche. Toma el pan y pártelo esta noche. Si tú eres cabeza de hogar, seas hombre o mujer, si tú eres el sacerdote o la sacerdota del hogar, toma el pan esta noche. Toma el pan como lo tomó el Señor aquella noche y pártelo. Da gracias. Da gracias porque lo estamos haciendo en memoria de Él. Y como aquella noche Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él es un Dios de pacto. Hoy en esta cena y en esta Pascua de celebración, hoy en este Pesaj que ha comenzado el día miércoles al caer el sol y que según el calendario bíblico terminará el jueves al caer el sol. En estos días de celebración donde Dios ha puesto mesa, y en la mesa de la bendición el Señor nos recordaba: adereza mesa en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Aleluya. Dice que había 4 mesas, 4 copas en la mesa. Y que el Señor había tomado la tercera copa. Y una había reservado y la dejó reservada para el día de las bodas del Cordero. Pero esas copas, en las Pascuas de los israelitas, de aquel éxodo, significaba 4 bendiciones que se encuentran en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando el Señor le dice a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Y estas palabras fueron, y estas copas representaban también 4 verbos que están en el libro de Éxodos, capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La primera copa representaba el sacarlos el Señor de la esclavitud de Egipto y de las tareas pesadas. La segunda copa representaba: y los libraré de su servidumbre. La tercera copa, la cual el Señor había levantado esa noche, representaba: y os redimiré con brazo extendido. Pero la copa del Señor decía: es la nueva copa, el nuevo pacto de mi sangre, es la copa de la redención, del perdón de los pecados. Y la última copa, la que Él no tomó, es la que Él reservó para las bodas del Cordero. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Y cuál es la esclavitud que el Señor nos sacó a nosotros? Cristo como Cordero Pascual, como Cristo nuestra Pascua, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud, de las cargas pesadas, de la opresión del pecado, nos sacó de las cargas pesadas de la mano de Satanás y sus demonios. Nos sacó el Señor con mano fuerte y nos hizo un pueblo escogido para Él, una nación santa, un pueblo adquirido, nos hizo real sacerdote, nos hizo nación santa, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios por medio de la sangre del Cordero. Pero hay una copa que está reservada para las bodas del Cordero, aleluya. Y mientras yo esté en pacto con Cristo en esta tierra, mientras yo esté en la mesa del pacto, mientras yo participe de la copa del nuevo pacto, que es su sangre, y participe del pan, que es su cuerpo, mientras yo tenga una vida de obediencia, una vida en santidad, una vida consagrada, una vida rendida a Él, mientras yo permanezca en Él, en la vida verdadera, y sea su pámpano y lleve fruto, prepárate, pueblo, porque hay una copa reservada en aquel día, porque el Señor te sacó con mano fuerte, el Señor te redimió y te redime de todo pecado, el Señor te hizo libre de la esclavitud del pecado para llevarte a la vida eterna. Toma el pan esta noche y ahí donde está, participa con tus hijos, participa con tu familia. Y el Señor bendijo el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Participa del cuerpo de Cristo. Participa del pan que representa el cuerpo de Cristo, aleluya. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí.
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Toma la copa. Toma esa nueva copa del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, la cual será derramada por todos ustedes. Y te dije que había 4 copas en la mesa, que representaban las 4 bendiciones de Dios para con Israel. Te sacaré, te redimiré, te libraré y te tomaré como pueblo escogido para mí. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero también esas 4 copas representan 4 hijos diferentes de una casa ministerial. Aleluya. Por eso en un momento del mensaje, si recuerdas, te dije que los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos cuándo será la señal de tu venida, qué señales habrá y cuándo acontecerá todo esto. Porque esas 4 copas representan 4 hijos con un corazón diferente en una casa ministerial. La primera representa el hijo sabio, que es aquel hijo que pregunta, que quiere aprender, que quiere honrar la casa y quiere honrar la mesa. Aleluya. La segunda copa representa al hijo malvado, el que aunque come de la mesa, se sirve de la mesa, pero no está dispuesto a honrar a la mesa ni a los que sirven a la mesa. Oh, qué tremendo. La tercera copa representa otro hijo, y es el hijo simple, el que está en una casa ministerial, pero es indiferente. Es el hijo no comprometido. Es el hijo que le gusta disfrutar de las cosas que se sirven en la mesa, pero nunca las valora. Y en la cuarta copa representa el hijo que nunca pregunta. ¿Por qué nunca pregunta ese hijo? Porque quiere seguir en su ignorancia para así poder excusarse que nunca lo sabía y que nunca lo entendía. Por eso te dije que Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Yo te pregunto, ¿cuál copa representa tu corazón? ¿Representa al hijo sabio? ¿Representa al hijo que nunca quieres comprometerte? ¿Representas al hijo simple que nunca preguntas nada para no tener compromiso de nada? ¿Representas al hijo que no te gusta honrar? ¿O representas al hijo sabio de la honra? Al hijo que se sienta en la mesa de la casa y honra la casa, honra la mesa y honra a los que sirven a la mesa. Y los que servimos a la mesa somos los siervos del Señor. Son los padres espirituales de una casa. Es el equipo ministerial de una casa. Son los servidores de una casa ministerial. Los que servimos a la mesa somos los que honramos la mesa. Y los hijos que se sientan como corazón sabio y honran la mesa y honran a los servidores de la mesa son los que quieren entrar en pacto con Cristo. Yo quiero ser ese hijo. Yo quiero ser el hijo sabio, el hijo que pregunta, el hijo que se deja enseñar, el hijo que se deja aconsejar, el hijo que quiere honrar. Yo quiero tener las bendiciones del Señor. El Señor que te saca con mano fuerte. El Señor que te liberta. El Señor que te reconcilia. Y el Señor que te toma como pueblo para que Él sea nuestro Dios. Levanta la copa esta noche. Levanta la copa del nuevo pacto en mi sangre y siéntate en la mesa esta noche. Porque el Señor, como a Pedro, te da la oportunidad y solamente te pregunta: ¿me amas?
¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Y el Señor te vuelve a decir, y me vuelve a decir una vez más, entonces sígueme y sírveme. Padre, en el nombre de Jesús lo hacemos en memoria del Señor, participando de esta copa del nuevo pacto, de la sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Brindamos contigo, Señor. Brindo con todos los hijos, amigos, oyentes que están unidos a esta transmisión esta noche. Bendigo a todos que van a oír quizás después este audio. Bendigo tu casa, bendigo tu familia como siervo de Jesucristo, como ministro del Evangelio del Señor. Te bendigo como Padre espiritual, como servidor de Cristo y servidor de la mesa del Señor. Te bendigo. Bendigo tu casa en el nombre de Yeshua Mashiach. Bendigo tu familia. Pido por sanidad, Padre, que esta copa, al beber de tu sangre, tú sanes de toda enfermedad. Tú sanes y liberes de toda cautividad. La sangre de Cristo tiene vigencia y tiene poder, Padre. Que tú quemes, Señor, todo virus del coronavirus. Que tú quemes, Señor, toda pestilencia. Que tú redimas las naciones de la tierra y te pedimos perdón por los pecados de las naciones de la tierra. Pedimos que la sangre de Cristo perdone los pecados de nuestra nación argentina. Que tenga de ella misericordia de los habitantes del suelo argentino y de las naciones de la tierra, Padre. Padre, te amamos y queremos reconciliar nuestro corazón contigo y hacer un pacto. ¿Cuántos quieren hacer un pacto esta noche? Mientras tú participes de la copa del Señor, haz un pacto, haz un compromiso de fidelidad, haz un compromiso de consagración, un voto de consagración, de obediencia. Pero no tardes en cumplir lo que le prometes al Señor, porque el Señor no tiene por tardanza su promesa. Te bendigo, iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Podemos participar de la sangre del Cordero. Participa, participa. En el nombre del Señor. Gracias, Padre. Participamos. Y mientras participamos, por unos minutitos seremos ministrados por esta adoración y entra en pacto con el Señor. Yo no sé qué tendrás que hablar con Cristo. Habla con el Señor esta noche. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios de pacto, que cumple su promesa y que guarda su palabra. Que Dios te bendiga. Nos vamos a despedir en esta noche. Que te haya sido de bendición esta palabra. Estamos sentados en la mesa de pacto. No te salgas de esa mesa. No te salgas del pacto con Cristo. Acordate que permaneciendo en Él y siendo perseverante en Él, siempre el pacto estará vigente y tomaremos de la copa del Señor
y comeremos de su pan. Y un día nos sentaremos en las bodas del Cordero a tomar de esa copa reservada para aquel día. Que el Señor te bendiga en esta noche. Que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que la gracia de Jesucristo nos acompañe. Nos veremos mañana nuevamente en otra mesa de reino, en otra mesa de celebración de esta cadena de Pesaj, de esta cadena de Pascua, de esta primera fiesta del Señor. Mañana otro predicador y otra mesa del reino. Que Dios te bendiga, querido hijo y querida hija de Emir. Que Dios te bendiga, querido consiervo y consierva que se estás conectado. Que Dios te bendiga, querido amigo y amiga, en esta noche. Será hasta mañana a las 20 horas para celebrar esta cadena. Y recordá que el martes, cerramos la cadena, pero el miércoles también a las 8 tendremos el día de celebración. Celebraremos este cierre de cadena con una nueva palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te acompañe. Será hasta mañana a las 8 de la noche. Dios te bendiga. Chao. Buenas noches. Felices Pascua. Feliz Pesaj. Dios te bendiga. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los